tallado en la roca, grabado en la piel, a veces a fuego. Aquello que da valor a lo único, a lo diferente, a lo que nos identifica, sobre aquello que la intervención humana ha sido genial o precisamente no ha habido intervención humana. Una expresión tangible de la identidad no es otra cosa que la identidad colectiva lo que está en juego. Mágico, emocional, científico, sobreexpuesto y oculto como el mapa de un tesoro. No solamente está en las instituciones, y ni es del Estado, ni es de las comunidades autónomas, también está en manos de particulares, está en manos de la Iglesia. Eco del pasado. Memoria. Proyección de futuro. Relatos. Arte. Historia. Tradiciones. Paisajes. Bienes muebles e inmuebles. Todo ello y alguna cosa más es lo que se conoce como patrimonio. El concepto de patrimonio material, patrimonio cultural, patrimonio arquitectónico, patrimonio histórico en general, pues necesita una cautela. Una cosa es lo que entendemos generalmente por patrimonio, otra cosa es cómo se forma lo que entendemos por patrimonio. España es uno de los países con más patrimonio en cualquiera de sus categorías del mundo. Seguir su relato es un viaje pleno de avatares, intrigas y sí, también tragedias. Drama, comedia, misterio y pasión. Hay obras que han tenido verdaderas peripecias. Por una obra de arte se puede pelear una familia. Por una obra de arte se puede generar un conflicto de Estado. Las obras de arte son a veces tan codiciadas que van pasando de manera muy rara, de mano en mano. Nos sumergimos en la historia del patrimonio histórico y cultural español, para, a través de sus hitos y avatares, descubrir las claves que lo conforman, que nos conforman. Yo tengo dicho, escrito y lo repito continuamente, que sin poder no hay patrimonio. El concepto de patrimonio es muy moderno y la verdad es que viene muy de la mano de la destrucción. A medida que van desapareciendo vestigios histórico-artísticos muy notables, que se ve amenazada toda esa herencia del pasado, es cuando se va empezando a reivindicar la necesidad de preservar toda esa herencia histórico-artística. Un legado que genera sus devociones, polémicas y rapiñas. Herencia de continuo amenazada por catástrofes naturales, expolios y guerras. En primer lugar, la ocupación francesa y lo que eso llevó consigo para algunos centros, monasterios, palacios, que sirvieron como acuartelamiento de tropas con los destrozos que eso trajo consigo. Pues en algunas ciudades diversos conventos fueron ocupados, numerosos mariscales franceses procedieron a la adquisición forzosa de obras de arte. Carretas repletas de obras de arte salieron entonces del país.
en buena parte para alimentar el recién creado Museo de París, pero también para engordar las colecciones y bolsillos de generales y mariscales. Un ejemplo de este expolio lo protagoniza el mariscal Soult durante la ocupación de Sevilla. Dos hobbies tenía el mariscal: el arte y la panadería. En ese momento fuera de España lo que más se conocía era la pintura de la escuela española del siglo XVII, y eso explica pues, bueno, que salieran del país obras de Murillo, de Ribera, de Zurbarán. Se calcula que el mariscal panadero se llevó de conventos e iglesias sevillanas más de 180 cuadros, entre los que destacan los Murillo. La calidad de los cuadros sustraídos y su diáspora posterior impresionan. En el Louvre pueden verse hoy algunos de ellos. Pero los hay también en Londres, Budapest, San Petersburgo, Washington, Ottawa. No solo Sevilla. Se calcula que en Madrid más de 1000 cuadros fueron robados de palacios reales y conventos. Uno de los episodios más conocidos es el del botín del rey José, una suerte de vergüenza. Cuando en este caso las tropas pues son vencidas, tienen que salir del país y el rey José sale acompañado de carretas y carretas conteniendo pues obras de arte. Esa mercancía es requisada por las tropas de Wellington. El general Wellington querrá después devolver esas obras a España. La respuesta de las autoridades españolas en este caso fue que el servicio prestado había sido de agradecer de alguna manera y que precisamente por ello podían quedarse con todo ese botín. En alguno de aquellos carros que salieron de España debió viajar la Venus del Espejo, de Velázquez. Hoy se expone en la National Gallery de Londres. Este exquisito cuadro formó parte de la colección del primer ministro Godoy, hasta que en algún momento del conflicto desapareció misteriosamente. Ya no volvió. Con el tiempo, algunas de aquellas obras fueron recuperadas y pasaron al Museo del Prado o a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, institución clave para el patrimonio artístico español desde su fundación en el siglo XVIII. La colección de Godoy se le encarga a la Academia que lo gestione, se hacen devoluciones a determinados conventos o a otros anteriores propietarios, pero la Academia se queda con una gran parte de la obra. La Academia ha sido una voz, yo creo, cualificada en el tema de la protección del cuadro, y creo que lo sigue siendo, en el tema de la protección del patrimonio. Es una academia que tuvo en su origen una estructura normativa y pedagógica, cosa que en la actualidad no existe. Por lo tanto, tiene una función neutra, más bien de soporte. Yo llevo casi 30 años aquí y la verdad es que no te podría decir con sinceridad cuál es la función, al menos como lo ha sido en sus orígenes. Un origen ligado a la invasión napoleónica, protagonista de la primera agresión al patrimonio español. Porque, si bien las tropas se llevan importantes tesoros artísticos, dejan el espíritu que da lugar a los grandes museos españoles. El concepto de bien patrimonial aparece con la Ilustración francesa, el pensamiento científico y la creación de los Estados-nación. Hasta entonces, se hablaba de tesoros artísticos, reliquias o ruinas, sin una protección o consideración legal explícita. Hoy, la salvaguarda del patrimonio depende de multitud de organismos e instituciones, incluidas policiales. Nuestra función es la prevención y defensa de las agresiones al patrimonio de todo tipo, patrimonio histórico, me estoy refiriendo, tanto institucional como privados. Policía Nacional y Guardia Civil cuentan con grupos especializados en la persecución de los delitos contra el patrimonio. Mientras la primera se dedica fundamentalmente al ámbito urbano, la Brigada de Patrimonio de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil controla el campo y también las fronteras.
Nosotros los clasificamos en 5 grupos. Principalmente estarían las sustracciones, robo, hurto, ya sea robo con fuerza o no. Luego están los delitos de falsificación, luego tendríamos los delitos de contrabando y llegaríamos también a los delitos contra el patrimonio histórico arqueológico, tanto terrestre como sumergido. Y por último están adquirir bienes sabiendo que tienen una procedencia ilícita. Las falsificaciones que nos traen un poquito de cabeza, ¿no? Porque quizás fuese necesario una revisión legislativa. Quizás, digo quizás, yo no soy jurista, que de alguna forma se pudiera regular penalmente lo que es la falsificación, que en nuestro Código Penal no existe como tal. Se falsifica absolutamente todo, o sea, todo. Escultura, cerámica, se falsifica todo. Encontramos lo que se podemos llamar imitaciones, que intentan reproducir un cuadro fielmente, pero eso es lo menos habitual. Lo que sí suele ocurrir, o ocurre más a menudo, hemos encontrado más a menudo, es que se continúan series de autores. En arqueología lo que se suele falsificar mucho son las monedas. Hay muchas técnicas diferentes. Al final, el material es lo que determina la antigüedad de la pieza. Las falsificaciones arqueológicas son un tema recurrente. En España, uno de los casos más notables tuvo lugar a finales del siglo XIX, en el yacimiento de la Bastida, Murcia. En plena fiebre por las antigüedades, 2 curiosos personajes engañaron con sus piezas a los mejores museos del momento. El Corro y el Rosado se enteran de las cerámicas y de lo que había en el Argar por un campesino. Se contacta con un alfarero del lugar y con otro hombre, Cayuela, sobrino de Rogelio Inchaurrandieta. Rogelio Inchaurrandieta, ingeniero de caminos muy vinculado a esta zona del interior de Murcia, es el primero en comenzar las excavaciones en la Bastida, hacia 1869, atraído por las noticias sobre esqueletos y objetos metálicos. Al poco, empiezan a circular las primeras falsificaciones. Unas falsificaciones, pero además con un montaje muy interesante, porque traen a las gentes, a las que les quieren vender los objetos, con las falsificaciones hechas, pero reaprovechan las tumbas, colocan esos objetos, lo tapan bien con tierra, por lo cual le dan ese valor de autenticidad que no tenían. Después empiezan a diversificar más y hacen falsificaciones de cerámicas ibéricas y romanas, y después ya como que se desmadran un poco y empiezan a inspirarse en fuentes precolombinas. Ahí es cuando ya salta claramente la evidencia de que era imposible, de que eso no era argárico, pero ya habían vendido mucho. Vendieron mucho porque había mucha demanda. A finales del siglo XIX y principios del XX, el romanticismo ha extendido la pasión por el pasado. Es el momento en el que comienzan las grandes excavaciones arqueológicas. Cada reliquia se antoja el Santo Grial. El romanticismo es la ideología que hace, es la salsa que une, la argamasa que une toda esa ideología. El romanticismo incluso ignora en muchas ocasiones el coleccionismo ilustrado, porque el romanticismo no tiene nada que ver con la ilustración, ¿no? La reivindicación del héroe, del autor, es la primera vez que aparece el autor, del genio, de la pasión, del pasado, por tanto es genial para todas estas cosas. Habían llegado a vender al Louvre, habían llegado a vender en Barcelona más de 60 piezas cerámicas en el Museo de Barcelona, y entonces te está hablando de una red de contactos. El estafado también se queda callado porque sabe que está haciendo algo que no corresponde. Sanders en Londres en 1913 los denuncia y le llama Totana Factory. El reproducir las cerámicas del Argar es difícil, es complicado, pero tenemos una ciudad alfarera con gran experiencia en cómo se hacían. El yacimiento de la Bastida ha proporcionado una información fundamental sobre la civilización argárica, la primera en la península en tener división por clases sociales. Sin un ataque exterior que lo justifique, un día desapareció.
Este cerro es un cerro muy interesante que le llamamos la ciudad escondida. Estamos en una gran ciudad que se construye en el 2200 a.C. y perdura en el tiempo durante casi 700 años. También estamos excavando en la Almoloya, que es otro yacimiento argárico. No es el objeto en sí, sino también lo que nos dice, el contexto, lo que nos cuenta hasta escribir de alguna forma una autobiografía colectiva. El patrimonio es pater, de hombre, que domina, y es propio de cuando se coloca y se da ese nombre, pero es impropio en este momento seguir utilizando este término, porque es lo que es de todos y de ninguno en concreto. Son los bienes del pasado, los muebles y los inmuebles. Tienes que saber escuchar y saber leer lo que te dicen los huesos. Está muy bien que se conozca lo que no se sabe nada del pasado. Yo veo aquí una artrosis severa de un adulto, pero no sé si el hombre o la mujer en este caso. Esta lumbar es grande, pero tendremos que después remontarlas con el resto de lumbares. Reducir a esa idea de, no, el patrimonio es la herencia del pasado, es que caes en una contradicción. Saber qué herencia del pasado, porque hay cantidad de cosas del pasado que te las estás cargando continuamente para construir el futuro. No puedes guardar el pasado en nombre del patrimonio, porque las sociedades evolucionan. Definiciones al uso no entran nunca en destripar lo que realmente es esa construcción, como si fuera algo que existiera naturalmente, como si hubiera existido siempre, cuando de hecho desde antes del siglo XIX, finales del XVIII, no existe nada a lo que nadie vaya a llamar patrimonio. El profesor Llorenç Prats es antropólogo y uno de los pocos que ha investigado en España la relación entre patrimonio e identidad. El patrimonio, tal como lo conocemos actualmente, surge con la creación de los Estados-nación, porque el patrimonio lo referimos a una colectividad, y la idea de colectividad no surge hasta que no cae el antiguo régimen, ¿no? Entonces, a partir de que se crean los Estados-nación, tienen que crear sus propias mitologías, y eso es el patrimonio. Eso es lo que se conserva, y con eso se generan discursos de poder, que son palabras de poder. La gente necesitamos formar parte de realidades superiores, la familia, sea el barrio, la comunidad, un país, una civilización, y entonces pues ahí es donde nos vamos englobando, y eso es cambiante. Para mí el patrimonio es un conjunto de reliquias que el poder político, asesorado por la academia, decide clasificar, decide catalogar. Hasta que una cosa el poder político no le da de alguna forma, de bien de interés cultural, de patrimonio de la humanidad, lo que sea, no existe como patrimonio. El caso es bastante pintoresco, sin duda alguna lo es. La historia también es especialmente interesante, ilustrativa, de lo que sucedió con una parte del patrimonio desde al menos el siglo XVIII. Un relato donde se funde la historia, el arte, el paisaje, y todo esto tiene su valor de una forma objetiva. Nosotros lo teníamos fichado, pero de alguna forma no aparece de una manera relevante hasta que los medios de comunicación se dan eco de estas noticias que saca el historiador del arte Gerardo Boto. Se trata de una investigación poco usual. Por una circunstancia absolutamente azarosa voy a dar con una publicación de decoración e interiorismo que en su edición francesa contenía un artículo donde se presenta el conjunto de un modo realmente notable. Tras la publicación de este reportaje,
el que pronto será bautizado como Claustro de Palamós, va a descubrirse protagonista de una historia plagada de enigmas. La historia y el origen de este claustro han despertado un encendido debate entre especialistas. ¿Se trata de una obra original, románica, o de una impresionante falsificación? ¿Quién y por qué haría semejante cosa? ¿Cómo llegó a una masía de Girona? En primer lugar, constatamos que existen monumentos de los que hemos perdido información desde hace más de un siglo y medio y que, no obstante, tienen una antigüedad acreditada. Las primeras en hablar serán las piedras, porque éstas llevan inscrito un relato, un viaje, una procedencia. Fueron palpadas, medida su resistencia, facilidad de corte y talla. El ADN de la roca antes de ser filigrana, escultura, capitel. El análisis geológico de la Universidad de Barcelona concluye, sin lugar a dudas, que el conjunto en su totalidad está elaborado con piedra procedente de las canteras de Villamayor, situadas a 4 kilómetros de la ciudad de Salamanca. Salamanca, patrimonio de la humanidad. Media ciudad está levantada con material dorado de esas canteras. Pero no solo aquí. La piedra de Villamayor ha sido ampliamente utilizada en otras construcciones. El profesor Boto y su equipo empiezan a barajar diferentes opciones. No es fácil. Durante el siglo XIX se abandonan y expolian todo tipo de bienes artísticos, incluidos arquitectónicos. Cuando se sucedieron las medidas desamortizadoras es cuando se inicia un nuevo periodo realmente nefasto, al menos para lo que es la preservación de la riqueza monumental. Buena parte de los antiguos monasterios pasan a manos privadas, buena parte de las abadías pasan a convertirse en casas de labor, en fincas. La estampa del abandono, del saqueo sistemático dio pie a grandes destrucciones. Paralelamente, aquel panorama fue el que vino a impulsar las medidas para tratar de poner freno a los despojos, al abandono y a la destrucción. En las décadas de la desamortización, claro, están desapareciendo conventos, se están dispersando las obras de los conventos, bibliotecas, fondos musicales, obras de arte, instrumentos científicos, antigüedades. Todo eso se dispersa y la Academia de Bellas Artes recibe el encargo de tutelar todo lo relacionado con las obras de arte. Que 32 conventos de Madrid fueron demolidos y sus obras están repartidas por medio mundo, resulta increíble. Uno de los proyectos que tiene ahora la Academia es la localización de esas obras de arte ahora. Están en museos americanos, en museos ingleses, en museos españoles. Y los inventarios de los que estoy hablando, me refiero a 4.000 cuadros. No estoy hablando de pocos. 4.000 cuadros. Me parece que es una manera también de proteger el patrimonio, saber quiénes nos han precedido qué hicieron con él. ¿Pudo estar entre este sinfín de piedras perdidas el claustro de Palamós? El profesor Boto pronto empieza a barajar la opción del claustro de la antigua Catedral de Salamanca como posible origen. Tras sufrir el terremoto de Lisboa en 1755, el claustro fue desmontado. No volvió a saberse de él. Pero la investigación dará un giro sorprendente. El claustro de Palamós sí tiene un rastro. Pudimos constatar la existencia de ese claustro en los años 30, 40 y 50 en una finca de la Ciudad Lineal, en Madrid. Podríamos, a partir de ese momento, comenzar a poner algunos nombres propios de las circunstancias que afectan al comercio de las obras de arte. Un nombre comienza a sonar con insistencia. Ignacio Martínez Hernández
es un anticuario de origen zamorano asentado en Madrid. Entonces se trata de un personaje que se ha visto involucrado en operaciones de legalidad muy dudosa, ciertamente el hombre de paja de Arthur Vine. Arthur Vine, que es yo creo que el protagonista de algunos de los despojos más notables que tienen lugar en esos años. La verdad es que España en ese momento era un bullir de agentes y de anticuarios que fueron creciendo sus negocios a merced de la intensidad del mercado internacional de antigüedades. Llegamos a otro momento crucial para el patrimonio cultural español: el Gran Expolio. Así lo bautizan María José Martínez y Merino de Cáceres, autores de una investigación pionera para entender una diáspora de obras de arte monumental. Fines del 19, primeros años del 20, estamos hablando de la época dorada del coleccionismo norteamericano. En Estados Unidos en ese momento se están gestando grandes colecciones artísticas de la mano de importantes magnates. Se están sentando las bases de grandes museos como el Metropolitan. El término expolio puede ser un tanto ambiguo porque siempre queda la duda de si te han robado, te han hurtado, y no fue así. La mayor parte de los casos que hemos tenido la oportunidad de estudiar son ventas en los límites de la legalidad. De hecho, son operaciones generalmente clandestinas que se tratan de silenciar deliberadamente, pero ventas a fin de cuentas. Arthur Vine, en una de sus cartas a su principal cliente norteamericano, se lo explica claramente. No podían hacerse sin realizar importantes pagos, y además lo dice explícitamente. Desde el primer obrero que está trabajando en las labores de desmonte de las piedras hasta el último chupatintas de la administración. Tenía que haber mucho silencio. Arthur Vine, arquitecto norteamericano, dibujante, fotógrafo y gran conocedor del arte, llega a España con su mujer, Mildred Stipley, como corresponsales de la Hispanic Society de Nueva York. Y ellos lo reconocen en una misiva. Son tantas las oportunidades que se nos ofrecen de hacer negocio que sería una lástima desperdiciarlo. Uno de sus principales clientes va a ser William Randolph Hearst, el padre de la prensa sensacionalista, el ciudadano Kane de Orson Welles, uno de los más ávidos compradores de antigüedades a nivel internacional. Hearst es un comprador febril de antigüedades. Su pasión por las reliquias alcanza límites patológicos. El monasterio de la Sacramenia, el monasterio de Obia, el de Calera. La reja de la Catedral de Valladolid, que es un episodio también realmente triste. La reja fue adquirida por Arthur Vine en 1929. Esta reja monumental, de unas dimensiones espectaculares, se vendió al peso. ¿Pudo el claustro de Palamós ser parte de este comercio? Ignacio Martínez, documentalmente le he podido rastrear en algunas operaciones que permitirían relacionarlo con Arthur Vine. Le hemos podido rastrear en ese entorno, haciéndose con antigüedades in situ, con piezas artísticas, puente o tal vez como testaferro de algunas de las operaciones de Vine. En torno al claustro de Palamós, yo la primera vez que lo vi en fotografía me desconcertó, y era desconcertante, un claustro en medio de la nada, erigido con un sabor románico, pero que parecía demasiado nuevo, como creado ex novo. En 1953, la prensa recoge la existencia de este claustro en una finca a las afueras de Madrid, propiedad de una familia muy ligada a Ignacio Martínez. De allí saldrá rumbo a Palamós, a las orillas del Mediterráneo. El claustro lo adquirió un empresario alemán y en manos de los Engelhorn sigue hoy, mientras los especialistas discuten sobre su autenticidad. A ver, estamos hablando de un mercado de antigüedades y obras de arte, pero también se vendían reproducciones y falsificaciones. De un solo claustro llegaban a sacar 3 para venderlos en Estados Unidos. Había una demanda tal que las obras originales muchas veces no eran capaces de satisfacerla.
Entonces, sí, en España había además expertos canteros y bueno, también entalladores que estaban trabajando en obras de restauración de nuestros grandes monumentos, ¿no? En las fechas que, por ejemplo, se estaba levantando el claustro de Palamós, pues se estaban llevando también a cabo labores en la Catedral de Salamanca, y lo importante no es una opinión, sino muchas opiniones. Yo creo que en este caso el informe que presentó el doctor Carbonell, que viene avalado por la opinión de muchos profesionales, habla por sí solo, porque desde muchas perspectivas se va en la misma dirección. Una magnífica falsificación. Ese es el veredicto de la Generalitat tras el informe oficial de los expertos. Yo creo que se ha trabajado con gran esfuerzo por parte de todos los investigadores, sea cual sea las conclusiones a las que hayan llegado. Por mi parte, en la medida en que he ido conociendo los resultados de esta valoración ahora oficial, debo reconocer que existen argumentos que me parecen muy estimables y otros que no me lo parecen tanto. Me temo que la investigación no está cerrada, por más que se intente dar una conclusión desde el punto de vista oficial, y si el conjunto sigue existiendo y se conserva adecuadamente, no dejará de presentar interrogantes, enigmas. En estos momentos el informe de la Generalitat, que determina de una forma contundente que se trata de una copia y que por tanto no son elementos, no es un elemento auténtico, nos lleva a pensar desde el ayuntamiento si se considera una cierta protección, que sería la fórmula pues, de catalogarlo como un bien local y garantizar que pueda seguir aquí, así. Y esto enseguida encontramos el entusiasmo de la propiedad. Nosotros consideramos que bien podría pertenecer, si no todo, en parte a nuestro claustro de la Catedral Vieja, vamos, el claustro románico. Nosotros no pretendemos ni que el claustro sea trasladado aquí, ni que nos lo traigan, ni estas cosas. Desde nuestra asociación lo que queremos es que se cuide y se reconozca su valor, su valía y yo creo que su origen. La asociación tiene como dos grandes objetivos. Por un lado, dar a conocer el patrimonio a los ciudadanos y por otra parte, reivindicar ante instituciones, administraciones, empresas privadas o individuos privados la conservación del patrimonio. Eso que es algo propio y muy emocionalmente unido a la vida. Aquí en Salamanca la tradición es sales a dar un paseo, vivas donde vivas, y si no pasas por la Plaza Mayor parece que no has salido a pasear. Porque además yo creo que hay que considerarlo como un lugar de encuentro. Será la Revolución Francesa la que de alguna manera introduce un concepto importante, que es el espacio público. En España no se tiene en consideración para nada el concepto del espacio público, solamente se vive el privado. Es un problema de egoísmo marcado un poco, quizá por nuestra conducta un poco extraña o por este subjetivismo de la propiedad de las cosas. Y al no tener sentido de lo público, indudablemente lo privado carece de verdad. En España, no será hasta la Segunda República que el patrimonio pase a considerarse un bien colectivo. Con la promulgación de la Constitución Republicana de 1931 hay un artículo clave, el artículo 45 de la misma, en la cual se cambia de alguna manera el sentido que hasta la fecha había tenido la riqueza histórico-artística. Se viene a decir que independientemente del propietario de los bienes histórico-artísticos,
el tesoro artístico es de la nación española. Y esto es un cambio muy importante porque es el paso de lo particular a lo colectivo. Y va a abrir las puertas, desde luego, a la Ley de Tesoro Artístico de 1933. La actual Ley de Patrimonio Histórico de 1985 es heredera de aquella. No hubo otra ley de patrimonio. Pero esa ley será de irregular aplicación. El estallido de la Guerra Civil supone un nuevo y sangriento escenario, también para el patrimonio. La salida de los tesoros artísticos, sobre todo del Museo del Prado, con destino en primer lugar a Valencia, después a Figueras y por último a Ginebra, pues casi, visto desde la perspectiva actual, es poco menos que una epopeya. Aquella labor fue tomada como un referente por la Oficina Internacional de los Museos. Pensemos que cuando finalmente estos tesoros del Prado regresan a España, estalla la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, en Francia sobre todo, uno de los referentes que se tomó fue precisamente eso, trasladar las obras para ponerlas en un lugar más seguro. Si en España es la Guerra Civil, en el resto de Europa será la Segunda Guerra Mundial. Porque en los conflictos bélicos, el patrimonio es víctima y arma de guerra. Solo te puedo decir que cuando vi las imágenes de los ataques a las esculturas en el Museo de la Civilización de Mosul, por ejemplo, por poner un ejemplo, a mí se me saltaron las lágrimas. Son testimonios de nuestra civilización, de toda la civilización, son los orígenes del punto de partida aquello que se está arrasando. La verdad es que no tengo muchas palabras de emoción. Ojo al asunto de lo que está pasando con los yihadistas. En mi muy perdida opinión se está dando una versión reciente muy sesgada. Esto viene desde el Imperio Bizantino, la polémica de los iconoclastas. De tal manera que los cristianos ya tenemos una larga experiencia de destruir imágenes sagradas. Y sin embargo, en Occidente, en vez de decir, bueno, son unos religiosos fanáticos que están destruyendo el arte de todo, el patrimonio de todo, es como si nosotros nunca lo hubiéramos hecho. Es que lo hemos hecho durante siglos también. Yo estuve un año entero en Irak excavando y, a ver, conozco mucho Palmira y me duele muchísimo todo lo que está pasando, pero tenemos que enmarcarlo en su punto justo para poder criticarlo con más razón. Cuando no es por un motivo, es por otro, esto está ocurriendo continuamente y que los cambios ideológicos, dónde fue a parar todo el arte hispano-musulmán, si se quemaban, todo lo que estuviese escrito en árabe se quemaba, aunque fuese un tratado de botánica, pero un cambio ideológico da lugar a una destrucción sistemática. ¿Y dónde está todo lo que se destruyó? ¿Y por qué se destruyó? Por lo que se está destruyendo ahora. Nunca he creído en que esos tsunamis destructores se puedan parar ni desde la UNESCO ni desde ningún sitio. Los motivos de destrucción son mucho más poderosos que eso. A ver, yo el patrimonio no creo que sea una víctima, sino que es un arma. Se utiliza el patrimonio tangible, intangible, de todas formas. Se utiliza, igual que se utiliza la historia o se utiliza la mitología para reforzar identidades. O nos acogemos a las reliquias, o nos acogemos a nuestros héroes culturales para reforzar nuestros discursos. Al patrimonio es como un muñeco, como un títere de cachiporra. Se le hace hablar. Ahora lo que estamos luchando es con símbolos. Es normal que el Estado Islámico, por ejemplo, destruya. Yo recuerdo cuando los talibanes destruyeron los budas de Pamilla, que tuvieron una frase, fue lamentable el hecho, pero hubo una frase que era precisa y contundente, que decía, ahora sí, ¿no? Ahora os preocupáis por nosotros. Mientras moría gente, eso pasaba por el telediario sin pena ni gloria. Ahora que destruimos vuestro patrimonio, ahora es cuando os preocupáis. Pero por debajo de esa imagen de destrucción simbólica se producen otro tipo de expolios.
Uno de los elementos patrimoniales más vulnerable es el arqueológico. Tenemos un patrimonio arqueológico que es envidia de todo el mundo, en concreto en Castilla y León. Si no recuerdo mal, había cerca de 22.000 yacimientos arqueológicos declarados y controlados y catalogados, más los que no sepamos que existen, ¿no? En el sur, pues vamos a decir, de Madrid para abajo, es más frecuente el expolio de yacimientos arqueológicos. En la zona norte de España también hay infinidad de riqueza arqueológica y es relativamente frecuente que personas del sur de España suban durante un periodo de 4, 5, 6 días y lleven a cabo pues, su pequeña campaña de expolio arqueológico y luego pues, regresen a su zona. Incluso se han llegado a detectar envíos por paquetería a las piezas expoliadas para que no vayan en el propio coche en el que ellos viajan, o se ha detectado a personas durmiendo en sus propios vehículos para no tener que identificarse o yéndose a lugares muy lejanos de donde van a cometer el delito para que no se les vincule, ¿no? En ese pueblo donde les han visto, pues no le vinculen de ningún modo al expolio que ha ocurrido pues, la semana anterior o durante el día anterior. Pero no solo en tierra firme hay un pasado enterrado. De la Guardia Civil depende el control de los yacimientos arqueológicos subacuáticos, ciudades sepultadas bajo el agua, barcos hundidos, los pecios. Lo que se pretende es salvaguardar el patrimonio cultural sumergido, los pecios, los tesoros que llama la gente, ¿no? Aunque realmente no sean tales tesoros, porque el tesoro real no es el material, sino es la información que guarda ese material en el lugar donde está, en cómo está dispuesto y en el entorno en el que se encuentran. Bajo el mar existen dos formas fundamentales de expolio. El típico expolio de buceadores de verano que tienen su licencia para bucear y conocen el lugar de un pecio y se quieren llevar su pequeño recuerdo del día. Eso hablando de un poco del menudeo. Luego tenemos otro campo muy diferente, que son las multinacionales, que tienen unos barcos con un potencial tremendo y que su beneficio lo tienen de la especulación en bolsa. Estas grandes multinacionales tienen una estructura, es una organización criminal, puesto que tienen una intención clara de delinquir. Sus sedes sociales se instalan por todo el mundo, normalmente en países que no tienen una legislación específica. Cuando explotó en toda la prensa mundial el asunto de Odisei, y explotó por un error de Greg Stem, del presidente de Odisei, que eufórico colocó en su página web: me he llevado 2 aviones de Gibraltar a Tampa, en Florida, llenos de monedas. El Odisei, el tesoro de Nuestra Señora de las Mercedes o la Operación Casiopea. Con estos 3 nombres se conoce a un caso que ya ha hecho historia. Se ha conseguido la primera sentencia a nivel internacional en el que reconoce que un barco con pabellón español va a seguir siendo español, esté hundido donde esté hundido. Se han conseguido establecer o hacer desde un punto de vista práctico y real lo que estaba en la normativa internacional escrito pero que nunca había ocurrido. Tras la sentencia de la justicia estadounidense, será el Museo de Arqueología Subacuática, en Cartagena, quien se haga cargo de la restauración y conservación de lo que durante 2 siglos permaneció oculto en el fondo del mar. Las monedas llegan en estado de conservación que consideramos inestable, y entonces lo que tenemos que hacer son los tratamientos adecuados. Nosotros no queremos darle ese lustre, ese brillo de la moneda recién salida seca, sino un aspecto metálico. Para iniciar los procesos de restauración, las monedas se introducen en estos tanques y se le añade unos líquidos que producen unos gases que son tóxicos. Por eso lo hacemos aquí en pequeños lotes de 1000 monedas. Una vez que tenemos hecho ya el tratamiento, se hace un lavado, entonces la moneda recupera un aspecto como de plata vieja, porque de hecho, al haber pasado 200 años bajo el agua, la moneda ha perdido su superficie original. Tenemos hechas unas 40.000 monedas restauradas y estamos en proceso de estabilización del resto. Queda un trabajo inmenso por delante, hasta 574.000 que calculamos que hay. Una vez que las monedas ya están secas y embaladas y estabilizadas, entonces las metemos en esta cámara acorazada que hemos construido para poder trabajar con lotes grandes de monedas.
No se ha encontrado nadie en el mundo. No hay precedentes de este volumen enorme de material arqueológico. No puedo calcular, ni pretendo calcular el valor económico del tesoro, simplemente comentar que son más de 14 toneladas de plata, y en el mercado de la plata puede andar por sobre los 15 millones de euros. Un cálculo subjetivo. Y el valor real, bueno, hay que decir que no es dinero, es patrimonio, es incalculable. Hay distintas fases en el expolio sumergido profesional. Lo primero que tiene que haber es una fase de documentación. Se contrata historiadores que van al archivo de Indias o al archivo y hacen ese estudio de dónde puede haber un pecio con una carga valiosa. Este historiador puede saber para qué se va a destinar esa información o puede no saberlo. Luego la trama, esa información la utiliza para buscar y analizan toda esa información contrastándola con los datos históricos. La tercera fase es comprobar que realmente estamos buscando el barco que queremos. Finalmente viene la obtención del lucro, principalmente pues, la especulación en bolsa y secundariamente por la venta de algunas de esas piezas. Al gobierno de España le toca liderar la lucha contra los cazatesoros, porque durante 300 años fuimos los amos de los océanos. Pero no tenemos que pensar que los galeones son de España. Nosotros los gestionamos, pero son patrimonio colectivo, ¿verdad? Mientras que una compañía de cazatesoros lo que quiere hacer es privatizarlo. Lógicamente, si ellos han hecho unas inversiones muy costosas, tienen que recuperar esa inversión. No invierten por amor a la ciencia o al arte. Y tenemos que saber los funcionarios que si queremos plantar cara, y por supuesto los políticos, obviamente, que si queremos plantar cara a los cazatesoros, estamos expuestos a todo ello. Intentos de soborno tremendos y persecuciones, etc. Pero yo quisiera pensar que ahora mismo grandes compañías de cazatesoros no están expoliando en el mar territorial, en las 12 millas del mar territorial. Otra cosa es el pequeño expolio. Yo considero que no ha disuadido porque a día de hoy llevamos investigaciones en el Grupo de Patrimonio Histórico similares por empresas con una capacidad similar. Lo que sí ha ocurrido a raíz de esa operación, de la operación Casiopea, es que se han articulado los mecanismos para prevenirlo. Una vez más, la destrucción y el expolio impulsan la protección del patrimonio histórico, cultural, artístico, inmaterial. El patrimonio es algo vivo, es de todos los ciudadanos, a todos compete su conservación y si algo nos ha enseñado la historia es que cuando se han evitado despojos importantes, destrucciones y abandono es porque de alguna manera ha habido un compromiso de la sociedad. Es así, la sociedad tiene que ser sensible porque las amenazas están muy presentes y nunca estamos seguros. Siempre hay alertas y de hecho se van creando periódicamente plataformas ciudadanas en defensa de determinados conjuntos monumentales. No hay ningún movimiento de masas que proteja el patrimonio, ¿no? Y de hecho una manifestación contra Canalejas, eran 4 gatos. No hay un sentimiento. La gente yo creo piensa que está bien, pero que tiene otras cosas más importantes que hacer. Como está instaurado yo creo en la memoria colectiva, que el patrimonio es algo bueno, pues mientras haya gente que combata, pues bueno, más o menos se mantendrá. Donde vivimos, nuestras plazas, nuestras calles, eso parece que queda en un segundo plano a favor de elementos monumentales que no ejemplifican el modelo de ciudad que habitamos. Verónica Francés reivindica el que llama patrimonio con minúsculas. Como arquitecta, ha investigado la tipología y memoria de una edificación muy específica, las corralas. En los últimos años sí que hemos visto, sobre todo en el barrio de Lavapiés, por parte de los vecinos una preocupación por conservar esta tipología. Precisamente varios vecinos del barrio conformaron un colectivo que se llamaba Corralas Despiertas y me parece muy significativo el lema que usaban, que era devolver al barrio la vida en común. Si buscamos el origen de las corralas, nos tenemos que remontar hasta el siglo XVI. La corte se trasladó a Madrid y se produjo un éxodo rural a la capital. Sí que tiene algunas características que quizás no son muy buenas, como pueda ser el hacinamiento que se producía debido a su poca escala privada.
Estamos aquí en una de ellas, son viviendas muy pequeñitas, de 30 metros cuadrados, así que el espacio privado de las familias era muy reducido, pero eso se compensaba con unos espacios exteriores de relación bastante amplios. Un patio interior en el que desde casi sus inicios se caracterizaba por la organización de fiestas vecinales, de teatros, y todo eso lo podemos ver en diferentes legados culturales. La Corrala es una tipología un poco, yo diría casi que madrileña, ¿no? Lo público en escala pequeña entra en las mismas contradicciones que lo público en escala grande. Bueno, tienen manifestaciones a este concepto de Corrala, de pequeño espacio vital, alejado un poco de la violencia que la ciudad engendra. Antonio Fernández Alba es miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Arquitecto y miembro también de la Real Academia de la Lengua, es una de las voces principales para hablar de patrimonio arquitectónico y restauración. Ha habido muchas respuestas, incluso en la historia. El 19, por ejemplo, un personaje tan curioso como Viollet-le-Duc, se trataba de reproducir con toda la fidelidad lo que el tiempo había destruido, ¿no? Otros más románticos y poéticos como Ruskin, pues transformaba la ruina en una especie de relicario y de ruina, ¿no? Y de objeto de veneración, y dejaba la hiedra y todo. Es decir, después vino un periodo de destrucción total, sobre todo en España. El periodo desde los años después de la posguerra civil hasta unos años antes de la llegada de la democracia, fue una especie de botín en manos de los usurpadores del espacio público, pero de una manera brutal. ¿No? Se buscaba el lugar para tirar el edificio, para romper la memoria y para avasallar y para ser sustituido por unas mediocridades verdaderamente. En Madrid y generalmente en España, yo creo que ha sido el fallo de no tener una estructura burguesa en las clases dominantes. En Madrid concretamente era una estructura mercantil. El periodo del desarrollismo durante la dictadura franquista fue un periodo realmente delicado para la preservación de los centros históricos, sobre todo en algunas ciudades. La década de los años 60, un momento en el cual se produce un gran movimiento del mundo rural a las ciudades. En algunas capitales, como fue el caso de Valladolid, eso dio rienda suelta muchas veces a una especulación urbanística extraordinaria que dio al traste con importantes vestigios del pasado. Significó la trituración de un conjunto monumental. La amenaza de la especulación urbanística evidentemente está presente y siempre va a ser una amenaza para la preservación del conjunto monumental. Ahora, por ejemplo, aquí muy cerca del sitio donde nos encontramos, en la Academia de San Fernando, se está haciendo una operación realmente, no sé cómo calificarla, pero en fin, con las mejores intenciones se sostienen las máscaras de las fachadas y dentro se introducen unos nuevos contenidos y se mantiene esa máscara. Al mantener estas paredes exteriores, son más caras que si se hubieran tirado y se hubieran reproducido por los medios que hoy día tenemos en la actualidad. Yo creo que hay que tener un cierto respeto a la memoria. No hay que olvidar que la ciudad es el descubrimiento de la inteligencia humana más portentoso que se ha hecho. Vivimos una época donde la libertad está privada para la construcción de la ciudad, porque está dominada por la teología de la mercancía. Más que incluso el poder político, indudablemente es el poder económico el que decide la forma y la morfología de muchas de las estructuras urbanas de nuestro tiempo. Esto, sin lugar a duda, es un hecho sintomático, ¿no? Gracias a su riqueza artística, España encabeza los listados de la UNESCO. Hoy son varios los organismos que se ocupan de una u otra forma de este patrimonio tangible e intangible. Pero ocurre también en otros muchos países. Cada vez más instituciones supranacionales públicas y privadas se preocupan por su estado y conservación. De alguna forma, el patrimonio se hace más global y a la vez más localista.
un proceso que cuenta ya con críticos a distintos niveles. Hay una saturación y se entiende porque, a ver, el patrimonio es un arma política muy importante. Entonces, los estados, las comunidades, los ayuntamientos, ninguna instancia política quiere renunciar al patrimonio. Hay un overbooking y además la gente tiene que saber que ese overbooking cuesta muchísimo dinero. Y ahí tendría que haber muchísima más intervención ciudadana. Yo espero que la haya, que en un futuro pues, se pueda racionalizar mucho este mundo que hasta este momento no lo está para nada. De la idea de patrimonio deriva también el concepto de identidad de una ciudad, pero esa identidad ha quedado relegada a unas piezas de museo intocables que además se ponen a disposición de los turistas y casi parece más que le demos más importancia al decorado de la ciudad, como a su envoltorio, que a lo que ocurre dentro, a los bastidores de ese envoltorio que somos nosotros. Hay ejemplos muy variados, quizá el más paradigmático sea Venecia, ¿no? Todos conocemos, ¿no? Una ciudad absolutamente destinada al turismo. Pero aquí pasa igual, es decir, el casco histórico de Segovia está prácticamente abandonado por los habitantes. Toledo le pasa lo mismo, ¿no? Y de hecho esas ciudades pues se asientan en la parte de abajo. El patrimonio teje identidades, tanto en su construcción como en su destrucción. Y a la par, cuenta nuestra historia, colectiva e individual. He tenido la suerte y el privilegio de restaurar algunos edificios y es curioso que observando estos grandes edificios de la historia siempre respondían al concepto de verdad en la forma y al concepto de justicia en el contenido. Belleza y memoria en las piedras, las pinturas, los huesos, las reliquias, las tradiciones y hasta los paisajes, obra de arte ajena al ser humano. Todos admiramos lo mismo un Velázquez que un Van Eyck, un Cervantes que un Shakespeare, un Museo del Hermitage que el Palacio de la Granja Saint-Ildefonso. Una belleza con su cara clandestina y su mercadeo, sus enigmas y crímenes. Y una memoria de emociones, saberes y gestas, recuerdos buenos, malos y en ocasiones falsos. El legado de unas generaciones a otras. Una herencia que no está libre de pasiones y codicias. Ese es el patrimonio histórico, artístico, inmaterial. La forma como construida ha sido colonizada, que no invadida, colonizada por el signo. Y el signo es lábil, es algo que permanece a través de la historia, pero que hay que irlo renovando porque los signos no son permanentes, y menos en esta sociedad de cambio tan acelerado, en donde todo rota alrededor de un punto inmóvil, que es el ser humano.